Que Camila Zuluaga. Son las 12 del día, 18 minutos, después de las noticias en cada una de sus ciudades y de este break de cuñas. Les damos la bienvenida a ustedes. Gracias por estar conectados nuevamente con nosotros en la edición central de Mañanas Blue. Como lo habíamos anunciado, está con nosotros en la línea el director de Planeación Nacional, porque otra de las cosas que se discutió durante esta semana que ya empieza a acabarse es que el 2025 el presupuesto finalmente va a ser por decreto, porque en un hecho inédito que no había pasado nunca, pues las comisiones económicas no discutieron el presupuesto presentado por el gobierno nacional. El director de Planeación Nacional es Alexander López y nos acompaña hasta ahora en la línea. Director López, mil gracias por acompañarnos. Bienvenido. Camila, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti, los oyentes a esta hora. Muchas gracias. Usted en las declaraciones después de que se conociera que no se aprobaba o no se discutía el presupuesto presentado por el gobierno nacional en el Congreso, usted decía que esta era una cachetada, más o menos, no sé si esa era la palabra exacta que utilizó, de los congresistas hacia la gente más necesitada del país, porque pues este es un presupuesto que se necesita para ayudar a cerrar las brechas económicas que existen muy marcadas entre los colombianos. Sin embargo, hay una duda que tengo yo, director, y es que el 62% del presupuesto que ustedes presentaron iba destinado a funcionamiento del Estado. 62%, más de la mitad del presupuesto iba a pagar a los congresistas, a pagar a los empleados públicos, etcétera, etcétera. Lo otro para la deuda y muy poquito para la inversión. ¿Por qué no se logró en la presentación de ese presupuesto reducir la operación, reducir el monto que se le dedicaba a la operación, que era, según entiendo, lo que decían y pedían algunos congresistas? Camila, es que una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Ese funcionamiento que nosotros tenemos hoy del Estado es el funcionamiento histórico que ha tenido en nuestro país. Los salarios de los maestros, por ejemplo, los salarios de los policías, de los miembros de la fuerza pública, esos salarios suben por inflación, ¿sí? El costeo del país, la nómina del Estado, ¿sí? Sube con base en la inflación. La deuda usted la paga o la paga, ¿sí? La sentencia y las decisiones judiciales, ¿sí? La ley de víctimas, los recursos que usted lleva para la Fiscalía General de la Nación, para las altas cortes, ¿sí? Los recursos que van para el Congreso de la República, todo eso es funcionamiento. Entonces, la verdad es que ese es un discurso falaz que han tenido estos congresistas, porque finalmente ese es el funcionamiento con el que nuestro Estado funciona, con el que funciona la salud, con el que funciona el sistema general de participaciones. Eso es absolutamente imposible modificarlo en términos de entender que tendríamos que hacer una reestructuración del Estado para poder reducir los gastos de funcionamiento del Estado. Entonces, ese es un argumento que ellos vendieron de manera permanente y lo vendieron bien, pero detrás de todo esto era tumbarle y darle un golpe al presidente Petro, pues para decirle que él no tenía Congreso, que no tenía mayoría en las comisiones económicas, y que este era un gobierno pues que pues definitivamente no tenía un respaldo social, no tenía un respaldo popular, pero en últimas, y lo dije también en la plenaria ese día, Camila, no era un golpe al presidente Petro, porque finalmente quien termina afectado es la población más vulnerable, hacia donde se dirige la política pública, hacia donde se dirige la inversión, porque van a tener menos acceso a la salud, menos acceso a la educación. El tema en agricultura, que es un sector a donde estaba llegando gran parte de esta plata, no va a llegar, y en donde nos estábamos garantizando allí seguridad alimentaria, el crecimiento económico del país. Estos recursos no van a llegar al sector turismo, estos recursos no van a llegar al tema transición energética, y pues rompe el promedio histórico que se tenía en el país de inversión pública, que estaba entre 4.6 y 5.6% del PIB, y finalmente esto es un golpe duro para la gente, para la clase media y para los más pobres de Colombia realmente. Eso es lo que pasa, y eso está analizado, y eso yo lo expliqué muy bien en el Congreso, Camila. Claro, doctor López, pero mire, yo entiendo que usted dice que este es el funcionamiento del Estado que viene funcionando así desde hace muchísimos años, pero pues no se puede negar que además también fue una decisión del gobierno actual en una política contracíclica para
reactivar la economía, reactivar el empleo, que el funcionamiento del Estado ha subido. Del 2023 al 2024, según entiendo, subió aproximadamente 18%. El gasto de funcionamiento del Estado, póngale, ¿cuánto fue la inflación el año pasado? No me acuerdo, ¿10%? Entonces subió 8%. 10.3, sí. Si le resta la inflación, subió 8%. Entonces, ¿por qué en vez de aumentarlo no se intenta ajustar el cinturón y decir, bueno, vamos a reducir el funcionamiento del Estado para poder llegar a un acuerdo entre las partes, Congreso y Ejecutivo? Pues Camila, ¿qué sube allí? Nosotros ingresamos, ¿cierto? Nuestro gobierno ingresa cerca de 37.000 nuevos miembros de la fuerza pública. Camila, no tiene costo, la gente pide seguridad, pues para usted darle seguridad al país y a la gente, pues tiene que aumentar la capacidad en la fuerza pública. ¿Qué hicimos? Mejoramos las condiciones salariales de los soldados y de los policías de nuestro país. Eso había que hacerlo y se hizo. Y usted no puede tener unos policías enojados porque no gana bien y porque les deben una cantidad de derechos. Y nosotros hemos ido cumpliendo los derechos de la gente. Para usted garantizar el acceso a la salud, pues tiene que garantizar, ¿cierto?, el ingreso de unos equipos médicos y unos equipos de salud que están atendiendo a Colombia en todas las regiones del país. Entonces, todo eso se puede justificar y se puede sustentar porque ahí está bajo la órbita de la discusión de nuestro país, y todo eso son acciones que está haciendo nuestro gobierno como las hizo cualquier otro gobierno, Camila. Entonces, lo que tratan es de generar un ambiente de que nosotros somos derrochones, malgastadores, pero en la práctica es lo que han hecho todos los gobiernos históricamente en el país. Nosotros quisiéramos hacerlo más. De hecho, mire, Camila, el hecho de tumbar el techo del presupuesto, o sea, tumbar recursos de inversión por 12 billones, que es la ley de financiamiento, que es su otro paso, el otro paso que van a dar ahora, liderados por el presidente del Congreso, liderados por Cambio Radical, liderados por Centro Democrático, liderados por el Partido Conservador, es golpear más al presidente. Pero insisto, en estos temas de recursos públicos de inversión social, no golpean al presidente, golpean a la gente que no va a tener más agua potable, que no va a tener más derechos que tiene que entregarle este Estado y que lo ha hecho cualquier otro gobierno. Mire, yo les presentaba unas cifras allá, Camila, muy serias. Mire, en el gobierno de Santos, ¿sí?, en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, el presidente Juan Manuel Santos hizo una reforma tributaria por 27.6 billones y una ley de financiamiento por 13.9. En el gobierno de Iván Duque, él hizo una reforma tributaria por 23.5 billones y dos leyes de financiamiento aprobadas por ese mismo Congreso en 42 billones. El gobierno de Petro, una reforma tributaria por 28, que ya no es 28, sino que ya es 18 porque perdimos 10 por la decisión que tomó la Corte Constitucional en su momento, y estamos presentando una ley de financiamiento para poder cubrir el déficit que tenemos en el presupuesto y sencillamente lo quieren hundir. Entonces, finalmente, aquí ¿por qué se está haciendo esto? Pues porque es el gobierno de Petro. Aquí ellos no van a validar nada, absolutamente nada, que finalmente presente nuestro gobierno. Acá, hace 2 horas se retiró la oposición, no quiere una reforma laboral donde se le devuelve el recargo nocturno, el festivo a los trabajadores, donde se garantiza la formalización de los trabajadores. O sea, no quieren nada con el gobierno, lo único que quieren es destruir el gobierno. ¿Quién pierde si no pasa la reforma laboral? Pues unos trabajadores que fueron traicionados en el 2003 con una reforma laboral que dijo, mire, esto es un ensayo, si el tema del recargo nocturno, las horas extras dominicales y festivo no genera empleo, nosotros le devolvemos ese derecho a los trabajadores. Pues eso no generó ni generación de empleo ni generó nada. Finalmente le quitaron durante 20 años el derecho a los trabajadores al pago de sus horas extras, recargos nocturnos y además derechos, y hoy esos tramposos no se los quieren devolver y se salieron del debate para hundir la reforma laboral. Entonces aquí lo que hay es una estrategia por destruir el gobierno de Petro, así se lleven por delante a los trabajadores, a los viejos, a los jóvenes, a los campesinos, a los negros, a Raimundo y a todo el mundo, Camila. Esa es la verdad de lo que está pasando. Director López, usted dice, esta decisión no es, pues es para destruir el gobierno de Gustavo Petro, pero afecta realmente a las poblaciones más vulnerables. Esto sí es una cosa que necesito que usted me explique porque yo realmente no sé cómo funciona. El presidente dijo, va por decreto el presupuesto. Entonces, así no lo hayan aprobado, finalmente si hay un presupuesto con el que ustedes van a funcionar, que lo va a decretar el Ejecutivo porque así lo determina la Constitución colombiana. Entonces, ¿por qué afectación a las clases más vulnerables si al final presupuesto van a tener? Mira, Camila, lo primero es que el techo presupuestal que nosotros presentamos
para todo el país entre funcionamiento e inversión son 523 billones. Ellos negaron el techo y allí quedamos en un limbo. Nosotros fuimos esta semana, pues después de 19, 18 reuniones, no sé cuántas, y tratamos de buscar unos mecanismos de diálogo y de concertación. Hombre, ¿cómo van a dejar a la gente sin estos 12 billones de ley de financiamiento que la necesitamos para que complete los recursos de inversión que no los tenemos, para mantener los programas sociales, las transferencias económicas, porque esto va a afectar todas las transferencias económicas? No quisieron de ninguna manera, no quisieron ni siquiera discutir, se fueron de las comisiones económicas. La comisión tercera, cuando pasaron a votar, ¿cierto?, mantener la sesión, apenas habían 5 de 16, o sea, ni siquiera le huyeron al debate, le huyeron a darle la cara al país y desbarataron el quórum, y la discusión se terminó porque de las 4 comisiones, al no existir una, pues obviamente tumban todo el debate y teníamos hasta ese día para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Hundieron también esa posibilidad de tener algún acuerdo. Entonces, como la Constitución y la norma nos establece que el gobierno puede, cuando el gobierno rechaza el presupuesto que presenta, ir por decreto, pues nosotros vamos a ir a un decreto presidencial, ¿cierto?, antes del 20 de octubre, ¿sí?, cumpliendo la norma, ¿cierto?, del sistema general del presupuesto, del estatuto de presupuesto. Vamos a ir con esos 523 billones, pero todavía tenemos una posibilidad, y es sacar adelante esta ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento sigue viva. La ley de financiamiento deberá iniciar su discusión la próxima semana, que son 12 billones que lo necesitan los departamentos. O sea, cada departamento de Colombia se va a ver afectado en un 15% menos de lo que recibió el año pasado. ¿Y por qué en un 15% menos? Pues porque finalmente ya no vamos a tener los recursos de inversión que tuvimos el año anterior, y si estos 12 billones que nosotros en nuestro ejercicio macroeconómico que hicimos del presupuesto pues no aparecen, pues el recorte de inversión, la inversión pública en cada departamento va a ser menor, la de este año 2024, la 2025, perdón, que la de este año 2024. Eso es lo que va a pasar, y la ley de financiamiento sigue viva, y por eso nosotros pues pensamos ir por decreto a 523. Pero si hunden definitivamente la ley de financiamiento, pues quienes van a perder, insisto, no son los departamentos, porque los departamentos en fin son gente, o sea, los departamentos recibirán menos recursos, los gobernadores y los alcaldes tendrán menos recursos para invertir socialmente y hacer concurrencia, como hoy estamos haciendo con algunas gobernaciones y alcaldías, para mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero, director, las críticas que se han oído no solamente de congresistas, sino de pronto de instituciones que uno diría, entre comillas, más objetivas, de analistas, es, pues las dudas que hay no es tanto el monto del gasto, sino es el monto del gasto respecto a los ingresos. Y el presidente hace pocos días incluso aceptó que parte del problema del recaudo de la DIAN surge por un error del gobierno, por el tema de los anticipos. Ha habido, usted sabe bien, muchas dudas con el tema del recaudo. Salió el director anterior de la DIAN. No está muy claro que sea financiable este presupuesto. Entonces, no sé si usted es consciente que sigue habiendo dudas por el tema del recaudo. La caja está estresada. Y entonces, ¿qué vamos a hacer el próximo año? Porque sea para la gente pobre o la gente no pobre, es una discusión política y social. ¿No le parece que sí se está sometiendo la caja a un nivel de estrés en el que no hay consistencia de los ingresos futuros? Pues que miren, nosotros estamos en una época pospandemia, y este no es un solo problema, ese solo problema no es de Colombia, este es un problema global. Latinoamérica, de hecho, está saliendo de pandemia, y lo que hicieron los países, bien o mal, fue endeudar a esos países, y esos países hoy están en unas condiciones absolutamente críticas en materia de inversión. ¿Por qué? Porque fueron deudas muy cortas. Sí, en el caso de Iván Duque, él se endeudó en más de 200, ¿cierto?, billones de pesos, y hoy nosotros estamos pagando de esa plata. Mire usted esto, de esa plata que nosotros tenemos que presupuestar para el próximo año, solo en deuda tenemos que pagar 112 billones de pesos. O sea, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y nos damos una pelea frente al tema de la deuda? ¿Por qué la deuda sí la tenemos que pagar toda y los recursos de inversión sí los sacrificamos? Esa es la discusión con los congresistas. Entonces, la deuda sí paguen la que la tienen que pagar, pero la inversión social de la gente que no tiene derechos y que ha sido olvidada históricamente en el país más desigual del planeta, pues esos recursos de inversión sí que se caigan, no importan los 12 billones. Yo le aseguro que si de esos 12 billones fuera plata para pagar deuda externa o para pagar al sector financiero, ahí sí entraban todos a votar y se mostraban y hacían selfies para mostrar que estaban pagando la deuda. Es que a este país no lo dejaron endeudado y nosotros estamos pagando esas deudas. Claro, tenemos un problema en la falta del recaudo de la DIAN. Hay un problema complicadísimo, es que hubo un anticipo, ¿cierto?, del pago de impuestos en el país, ¿cierto? Y ese anticipo llegó
justamente en el año 2023. Y con ese anticipo se cubrieron también esas obligaciones. El país debe saber que nosotros le estamos pagando algo que no pagó el gobierno del presidente Iván Duque, fue el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles, que es cercano a los 46 billones que nos correspondió pagar a nosotros. El país no sabe que la Corte Constitucional nos tumbó el impuesto que le estábamos aplicando nosotros a las empresas de carbón y a las empresas de petróleo, y esos son menos 10 billones de pesos para el presupuesto. A la gente no le están diciendo tampoco que nosotros en materia de salud, el presidente Iván Duque dejó endeudado al país en 7.6 billones y a nosotros nos correspondió pagar esa deuda. Entonces, paguen todas las deudas que hicieron los gobiernos anteriores. En solo vigencias futuras estamos pagando más de 36 billones de pesos por año, inclusive vigencias futuras en autopistas y carreteras desde el gobierno de Pastrana. Entonces, todas esas obligaciones que hoy estamos, un momentico, Camila, termino con esto, todas esas obligaciones de gobiernos pasados que están en cerca de 250 billones, nosotros hemos venido honrando esas obligaciones, pero cuando se trata de decir el presupuesto está desfinanciado porque hemos cumplido, hemos honrado la regla fiscal, entonces cuando se trata de recursos de inversión pública para la gente, para los más pobres, ahí sí tumbemos el presupuesto y que el presidente mire a ver cómo las arregla. Eso no es leal con el país, eso no es leal con la gente, y eso, insisto, no es golpear a Petro, eso es golpear a la gente más necesitada de Colombia. Director López, quisiera que nos quedáramos en esa línea argumentativa de esto fue un golpe a la gente más vulnerable, que es lo que usted pues ha sostenido desde el discurso que dio, que es una afectación a la gente más vulnerable. Hay un 62% del funcionamiento que se destinó al funcionamiento del Estado. ¿Cuál es la línea lógica? Usted nos explicó qué parte era para pagar a miembros de la fuerza pública, subirle los salarios. Yo creo que nadie está en contra de eso, creo que todos estamos de acuerdo, que para mejorar este servicio de salud, creo que todos estamos de acuerdo, pero ¿cuál es la línea argumentativa lógica entre invertir 62%, aumentar ese funcionamiento del Estado con atacar o estar en contra de la gente más vulnerable? O sea, directamente, ¿cómo se conectan esas dos ideas? Pues ¿cómo que no se conectan? Pues se tienen que conectar. Una cosa son los gastos o el presupuesto de funcionamiento, que es prácticamente inflexible. Son inflexibles, se tienen que pagar sí o sí. Y hay recursos que son flexibles. El gobierno hoy lo único que tiene de flexible, que es en el presupuesto de inversión, son 12.8 billones. Para nosotros mantener el programa de ayuda social en el país, mantener las transferencias que se le hacen a mujeres cabeza de familia, a los viejos y a las viejas, mejorar las condiciones de la niñez, reducir la política de hambre, de miseria y de hambre que hay en el país, esos son recursos de inversión. Entonces, esos recursos de funcionamiento son absolutamente inflexibles y se tienen que pagar. El pago de la deuda, eso es inflexible y eso se tiene que pagar. Pero ya en el tema de inversión, nosotros quedamos después de pagar todas esas obligaciones en funcionamiento, o sea que tenemos que pagarlas sí o sí, o sea, si no lo pagamos es romper la regla fiscal y ahí sí pues el tema de la economía se desfonda. Entonces nosotros ¿qué presentamos? Dije, hombre, nos hacen falta 12 billones de pesos para inversión, vamos en una ley de financiamiento que vuelvo y reitero, pues para volverle a repetir a usted las cifras, la hizo el presidente Duque, 2 leyes de financiamiento. No, eso lo entendemos, director. Eso, o sea, sí, eso lo entendemos mirando hacia atrás. Yo lo que quiero y estoy tratando de entender y de que los oyentes también entiendan, de ese 62% que se destinaría a funcionamiento del Estado, ¿cuáles son esos programas? Usted me empezó a hablar de algunos programas, por ejemplo, de madres que son sustitutas, etcétera. ¿Cuáles son esos programas en los que está esa inversión social dentro de ese 62% del Estado? Porque uno se imaginaría que es pagar directamente a empleados del Estado. ¿Cuáles son esa inversión social que está en ese 62%? Estos serían recursos de inversión que están en esos 12 billones que requerimos de la ley de financiamiento. En educación, por ejemplo. O sea, ¿qué se afectaría si nosotros no logramos estos 12 billones de pesos para funcionamiento y para invertir en la gente? O sea, el mejoramiento de la infraestructura educativa que estamos haciendo en colegios y que estamos haciendo en escuelas, dotándolos de baños, dotándolos de infraestructura, de tableros, de pupitres. Si usted va a las regiones más vulnerables del país, es una vergüenza donde están estudiando nuestros niños que estudian debajo de los árboles porque los colegios se están cayendo, eso se cae. La jornada extendida que nosotros estamos dando para que los niños se mantengan más tiempo en la jornada escolar, se cae.
recursos que nosotros estamos para complementar en muchas regiones de Colombia, para el PAE, que es la alimentación, el almuercito que se le da a los niños y le da a los jóvenes, pues no vamos a poder sostenerlo en toda Colombia. En deporte, nosotros tenemos, o sea, a nosotros nos dicen, ¿por qué no le meten más plata al deporte? Que miren los medallistas olímpicos, que los deportistas paralímpicos. Pues hombre, nosotros quisiéramos tener más recursos en deporte, pero allí se van a afectar programas de capacitación y de sostenimiento de muchos deportistas que están allí. Se verían afectados también la construcción de escenarios deportivos que se requieren para el país. Se afectaría en deporte también el tema de la economía popular. El Ministerio de Igualdad, algunos programas del Ministerio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar también se verían afectados, como los recursos para los discapacitados, para pero la mire, doctor sorda, López, sí, pero mire, en salud, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Mire, director López, mire, es que le voy a poner el caso concreto de la región Caribe. La región Caribe tiene un presupuesto de este año de 20.6 billones de pesos. 20.6 billones de pesos. Con el presupuesto del próximo año, el que va a sacar el presidente por decreto, ese presupuesto se reduce a 15.6 billones de pesos. O sea, 5 billones de pesos menos para la región Caribe. La región Caribe, que como usted bien lo ha dicho, es una de las zonas de las regiones más deprimidas del país, que necesita más inversión por parte del gobierno nacional, que adquirió unos compromisos durante la campaña presidencial, y uno está escuchándolo a usted, doctor López, se lo digo con todo respeto, diciendo que los recursos del funcionamiento no se van a tocar, que vamos a tocar inversión, porque obviamente que la inversión es todo. Para una región tan deprimida como la región Caribe, una reducción de 5 billones de pesos de un presupuesto del año del vigente, del actual, al próximo año, usted comprenderá, doctor López, que es un tijeretazo muy grande para una región que está necesitando los recursos y que aparte de eso respaldó electoralmente al gobierno del presidente Petro. Entonces, ¿qué mensaje se le envía a la región Caribe, doctor López, con este presupuesto que va a salir por decreto y que, le repito, tiene una reducción de 5 billones porque pasa de 20.6 billones a 15.6 billones? Bueno, por ahí estoy de acuerdo contigo y me estás dando la razón, porque finalmente el tijeretazo no lo está dando el gobierno. Por eso el gobierno está proponiendo una ley de financiamiento para poder que no caiga la inversión en la región Caribe. Y mire, la caída de la inversión va a ser en más del 15% en algunas regiones del Caribe, en algunos departamentos del Caribe, como en la región Pacífico, como en la región andina, pues claro que va a caer la inversión. Doctor López, permítame un segundo, doctor López, permítame un segundo. En el departamento de Sucre, en el departamento de Sucre, por ejemplo, la reducción del presupuesto es del 50%. 50% para el departamento de Sucre, que es de los departamentos más deprimidos del país. La Guajira va a tener una reducción de superior al 30%. Entonces, doctor López, comprenderá usted que este presupuesto, que va a salir por decreto, porque ya está presupuestado que va a ser así, va a tener un golpe muy fuerte para la región Caribe. El impacto para la región Caribe va a ser impresionante y en eso, por supuesto, que el gobierno tiene que tener una responsabilidad. Pues yo creo que hay que preguntarles al presidente del Congreso más bien, que antes de discutir dijo que ya tenía los votos para hundir el techo del presupuesto. Él es del Caribe, él debería, el presidente del Congreso, el señor Fincho de Cepeda, debería explicarle a la gente, o sea, por qué tumbó el techo presupuestal que nosotros presentamos para poder no tener esta caída de inversión en estos sectores que necesitan recursos. Esa pregunta no es de nosotros, o sea, nosotros como gobierno presentamos, nosotros pudimos haber puesto un techo mucho más alto, ¿sí? Pero ¿de dónde sacábamos la plata? ¿Sí? O sea, la plata la estamos sacando nuevamente llevando a los impuestos, ¿cierto? Al carbón, a las empresas petroleras, a las empresas del carbón y en esa ruta avanzar. Pero ellos tenían definido antes de nosotros presentar inclusive, sí, la primera ponencia tenían definido hundir el proyecto y lo dijo el señor presidente del Congreso en la ANDI, que es costeño. Porque no le preguntan a él es de la región Caribe. Pero también, hay que ser, doctor López, hay que ser leales en el debate, es decir, no se aprueba el aumento del techo del presupuesto porque también no tenemos los ingresos para poder financiar un presupuesto más alto. Y no tenemos los ingresos, entre otras cosas, porque el presupuesto y los cálculos que hicieron desde el gobierno nacional era con un crecimiento económico mucho mayor del que hemos tenido. Entonces, pues entiendo, Camila, que ustedes planteen que hay que hacer una reclamación al Congreso de la República, ni más faltaba, pero aquí también ha habido falta de planeación con los ingresos que ustedes pensaron que iban a tener y que no se han tenido porque no ha habido el crecimiento que se estipuló desde un principio por parte de ustedes. Camila, yo les reconozco que hubo una caída en los ingresos del recaudo de la DIAN. Se lo reconozco y el ministro de Economía pasado, el señor Ocampo, el señor director de la DIAN pasado, sí, que hoy es ministro de Industria,
¿sí? Y el señor director de planeación de la época proyectaron un mayor recaudo, eso es verdad, un mayor recaudo de impuestos. ¿Lo hicieron de mala fe o no? Yo creo que no lo hicieron de mala fe, porque nadie va a decir, vamos a recaudar más y de acuerdo a eso, entonces aumentemos la inversión. Yo creo que eso es de buena fe, o sea, ¿quién va a pensar pues que va a proyectar que vamos a aumentar el recaudo y finalmente se caiga el otro año por X razones? Ese es un problema que le puede pasar a cualquier gobierno, un gobierno de derecha, de centro, de izquierda. Es una irresponsabilidad, no lo sé. Yo creo claro, que pero también, pero ahí ya nos vamos a una discusión más profunda públicas. También, doctor López, ¿sí? Porque ¿por qué cayó el recaudo? Y hay quienes dicen que cayó el recaudo, entre otras cosas, por falta de actividad económica. Y que la falta de actividad económica también obedece a una serie de desincentivos que ha tenido la industria con las políticas del gobierno actual. Entonces, el recaudo cayó por varias razones y que el recaudo haya caído, pues eso es responsabilidad del gobierno. Hombre, Camila, es que ustedes parecen que Colombia fuera el único en el planeta Tierra. O sea, Estados Unidos está que entra en recesión económica. No, señor, Estados Unidos hoy, no, señor, ¿sí? Estados Unidos no está que entra en recesión, no? Doctor López. Estados Unidos, no, señor, no es cierto. Camila, Estados Unidos no está que entra en recesión, acaba de sacar números de crecimiento mucho más optimistas de lo que se creía. Llevan diciendo que va a entrar en recesión desde hace 2 años y no ha entrado. Camila, la caída del empleo, ¿sí? Circunstancias económicas de ese país, que es un país tan poderoso, pues obviamente son similares a las nuestras, como aquí estamos discutiendo con Chile, como aquí estamos discutiendo con Perú, o estamos discutiendo con otros países de la región, todo el tema macroeconómico con el Banco Interamericano de Desarrollo, toda esta situación que está pasando, y Colombia no es ajeno a eso. Entonces Colombia es solo en el mundo, y en Colombia solamente la pospandemia lo tiene una situación de reducción del crecimiento económico. Colombia no es solo Colombia no es solo en el mundo, ni más faltaba, nadie está diciendo eso, y de hecho nuestra economía obedece principalmente a choques externos, pero también nosotros nos tenemos que ayudar con la política interna para poder generar un mayor crecimiento y un mayor recaudo. Nos ayudamos de acuerdo a lo que tenemos. O sea, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en el sector agrícola, en el sector turismo, en el sector industria. Tenemos 7 líneas concretas de reactivación económica con grandes sectores económicos, con el sector financiero, con la Asobancaria. Hicimos un acuerdo de traer 55 billones más de recursos adicionales de Asobancaria y crédito a bajo interés, que son importantes, y el gobierno nacional necesita esos 12 billones también para casarlos allí en el programa de reactivación. Pero es que con esa decisión que toman estos señores congresistas se afecta también nuestro plan de reactivación. Estamos tratando de hacer los mayores esfuerzos. Es que nosotros, sin haber ganado las elecciones, sin haber llegado al gobierno, ya decían que el dólar se iba a poner en 8.000, en 10.000 pesos, que la inversión extranjera se iba a ir. Bueno, una cantidad de augurios y una cantidad de acciones negativas que finalmente nunca ocurrieron. Pues nosotros estamos navegando y maniobrando en medio de la tempestad y en medio de los problemas de las dificultades económicas, pero ni hemos roto la regla fiscal, ni hemos dejado de pagar nuestras obligaciones, y estamos tratando, ¿sí?, de lograr por varias vías cómo nosotros no reducimos la inversión. Y eso es un diálogo que nosotros le hemos propuesto al Congreso, pero aquí hay una actitud política de golpear a Petro a como dé lugar, como vuelvo y lo reitero, como ocurrió esta mañana con la reforma laboral, como se trató de hacer con la reforma pensional, como se hizo con la reforma a la salud, que también la hundieron. O sea, aquí usted puede presentar un proyecto en el Congreso, porque no tenemos las mayorías en el Congreso, eso es cierto. Usted puede presentar un proyecto en el Congreso que beneficia a la generalidad de los colombianos y colombianas, y no lo votan y lo niega la oposición, porque finalmente quieren golpear a Petro por cualquier cosa, y lo mismo está pasando en el manejo económico, y en el manejo económico en eso nosotros no podemos improvisar. Camila, por Dios, o sea, creo que aquí tiene que haber un acto de lealtad con el país, un acto de diálogo para poder resolver problemas que son generales, que no creamos nosotros y que los estamos sorteando como gobierno, y al que no le sacamos el bulto, que demandan de lo que ha ido planteando el presidente Petro todo el tiempo. Y es un gran acuerdo nacional que no ha sido bien recibido, que no lo aceptan, y que finalmente lo único que les interesa es destruir a Petro a como dé lugar, así se lleven por delante al pueblo colombiano en general, y eso es lo que realmente está pasando. Yo lo entiendo y le agradezco enormemente su tiempo. Aquí hablando precisamente de las reformas, del presupuesto, pero pues también hay quienes dicen que no improvisar implica pues concertar también más, dialogar con esos otros sectores y ceder desde todas las partes, no solo ustedes, sino la contraparte también. Doctor López, mil gracias por atendernos, director de Planeación Nacional, gracias por estar con nosotros hoy aquí en los micrófonos de Blue Radio.